Los integrantes son Dalian, Luis, Ricardo, Betsy. El día de ayer empezamos a las 4 de la tarde y concluimos el día de hoy a las 12:58. La primera pregunta dice, si su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y usted la atrapa. A continuación el profesor le lanza una pelota grande y pesada usada para gimnasia cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Usted tiene las siguientes opciones. La pelota grande y pesada se la puede lanzar con A, la misma rapidez que la pelota de béisbol, B, la misma cantidad de movimiento y C, la misma energía cinética. Clasifique estas opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar. Ya. Si empezamos con la primera dice que la velocidad de la masa pequeña va a ser igual a la velocidad de la masa grande. Aquí tenemos el enunciado A. Tenemos el enunciado B. 3. Ya. Dice que si tienen la misma cantidad de movimiento. ¿Cómo hacemos para que tengan la misma cantidad de movimiento? Primero hacemos el análisis con la masa pequeña y decimos que la cantidad de movimiento de la masa pequeña va a ser igual a la masa pequeña por la velocidad de la masa. Ahora, si dice que tiene que ser igual tiene que ser iguales, entonces hacemos el análisis de la masa más grande, y la cantidad de movimiento de la masa más grande sería la masa grande por la velocidad de la masa grande. Pero aquí hay una relación que dice que la masa grande va a ser igual es 10 veces más grande, es 10 veces la masa pequeña. Entonces si nos quedaría 10 por Bm por la velocidad de la masa grande. Sin embargo, estas de aquí aún no se parecen. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar para que estas dos sean iguales? Tiene que cambiar la velocidad de la masa más grande. ¿A qué debe ser igual? Si decimos que la velocidad de la masa más grande es 1/10 de la velocidad de la masa pequeña, al reemplazar nos queda que 10 veces la masa más grande por 1/10 de la velocidad de la masa pequeña, anulamos los 10 y pequeña por la velocidad de la masa pequeña, también sería la cantidad de movimiento de la masa más grande. Esta de aquí con la de acá, ahora sí ya tienen la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que variar? Entonces se tuvo que variar la velocidad de la masa más grande. La velocidad de la masa más grande debe ser 1/10 de la velocidad de la masa pequeña para que sus cantidades de movimiento sean iguales. En el literal se dice que tienen la misma energía cinética. Entonces, la energía cinética de la masa más pequeña sería igual a 1/2 de la masa por la velocidad de la masa pequeña al cuadrado. Ahora, haciendo con la masa más grande, su energía cinética sería 1/2 de la masa grande por la velocidad de la masa grande al cuadrado. Pero tenemos la relación que la masa grande es igual a 10 veces la masa pequeña, entonces quedaría 1/2 de 10 veces la masa pequeña por la velocidad de la masa grande al cuadrado. Entonces, aquí una vez más hay que hacer un cambio y como tienen que quedar estas dos iguales, hay que buscar la velocidad de la masa grande en relación a la velocidad de la masa pequeña para poder igualar las ecuaciones. Entonces, que la velocidad de la masa grande tiene que ser 1 sobre raíz de 10, la velocidad de la masa pequeña. De esa manera, a reemplazar, van a quedar las ecuaciones iguales. Porque sería 1/2 de 10m por 1/2 de raíz de 3. Perdón, 1 sobre raíz de 10, velocidad de la masa pequeña. Entonces, pero como es al cuadrado, se elimina, ya no me alcanza. A ver, sería que la energía cinética es 1/2 de la masa y ya se anulan el 10 con esto que se eleva al cuadrado, se va a la raíz, se elimina y queda la velocidad de la masa pequeña al cuadrado también. Y una vez más, aquí se iguala con
la energía cinética de la masa pequeña. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que hacer en el literal C? Se tuvo que hacer otro cambio de la velocidad. En este caso, la velocidad de la masa grande tiene que ser 1 sobre raíz de 10 la velocidad de la masa pequeña. Entonces tenemos el literal A, que las velocidades son iguales, en el literal B, que la velocidad de la masa más grande va a ser 1/10 de la velocidad de la masa pequeña, y en la C, que la velocidad de la masa grande va a ser 1 sobre raíz de 10 la velocidad de la masa pequeña. Como me están pidiendo cuál va a ser más fácil de atrapar, obviamente como la pelota es más grande, tiene más masa, tiene que compensar disminuyendo la velocidad para que sea más fácil de atrapar. Entonces será cuando la velocidad de la masa grande sea más pequeña, y así es más pequeña que la velocidad de la masa pequeña, y así será más fácil de atrapar. Entonces la más pequeña es la del literal B, porque esto es 0.1, si no me equivoco. En el literal C, la velocidad de la masa grande va a ser 1 sobre raíz de 10, que es 0.3. Entonces va a quedar primero el literal B porque tiene la velocidad más pequeña, de ahí el literal C porque de ahí le sigue, y luego el literal A cuando la velocidad de la masa pequeña es igual a la velocidad de la masa más grande. Gracias. El problema 1 dice: los calamares y pulpos se impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para hacer esto guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura. Un calamar de 6.50 kilogramos, incluyendo el agua en la cavidad, está en reposo cuando de pronto se ve peligrado por un depredador. El literal A pide si el calamar tiene 1.75 kilogramos de agua en su cavidad, con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2.50 metros sobre segundo y escapar así del depredador. Hay que despreciar cualquier efecto de arrastre del agua. Y el literal B pide cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra. Entonces, nosotros tenemos ya los datos y como al principio se mueven juntos el agua y el calamar, porque está el calamar con el agua y luego se separan, entonces es un movimiento inelástico, es un choque inelástico, perdón. Entonces, el choque inelástico sería, en primera instancia, están unidos la masa del calamar y la masa del agua por la velocidad, y después se mueve cada uno independientemente, que sería la velocidad del calamar por la masa del calamar más la velocidad más la masa del agua por la velocidad del agua. Entonces, como parten de reposo, esto se hace 0, y como hay que despejar la velocidad del agua, se pasa al otro lado a restar la masa del calamar por la velocidad del calamar sobre la masa del agua. Y al reemplazar los datos, me quedaría que sería 4.75 por 0 en el ejercicio mismo dice que la velocidad es del calamar es 2.50 metros sobre segundo y la masa del agua es 1.75. Una vez calculado eso, nos va a dar que una vez calculado eso nos da es 6.8 metros sobre segundo negativo. Porque y tiene su razón de ser el negativo porque como está expeliendo el agua, si la velocidad estaban así en una instancia y expele el agua, significa que va a ir al otro lado, o sea, cambiará su dirección y por ende será negativo. Esto es en el literal A. En el literal B me pide la variación de la energía cinética del sistema en sí. Entonces tengo que la energía cinética final menos la energía cinética inicial, pero como se mueven en reposo en primera instancia, entonces esto será igual a 0 y solo me caería la energía cinética del final de todo el sistema. Es decir, que la variación sería que 1/2, si estamos hablando con respecto primero al calamar, sería 1/2 de la masa por la velocidad del calamar al cuadrado, más
1/2 de la masa del agua por la velocidad del agua al cuadrado. Si reemplazamos esto, sería 4.75, 2.50, que era la del más 1/2 de 1.75 por 1.75 por, que era 6.8 al cuadrado. El resultado de eso es 50 al cuadrado más 6.8 al cuadrado. Es 55.3, o sea, la variación es 55.3. Gracias. Metros sobre segundo. Gracias. Bueno, vamos a realizar el problema número 2, en el cual dice: véase en la figura un plano inclinado de ángulo θ igual a 60 grados y la masa de m, que es la del plano, de 3 kilogramos, en reposo sobre una superficie horizontal lisa, en el cual sigue la descripción. Supongamos que se sitúa un bloque de masa en minúscula igual a 1 kilogramo en la parte superior del plano inclinado y se permite que se deslice hacia abajo, suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso. Calcular la velocidad v del bloque en relación al plano inclinado en un instante subsiguiente en que el plano se desplaza hacia la derecha a una velocidad m igual a 0.5 metros sobre segundo. Bueno, tenemos como datos que aquí tenemos m minúsculo, el cual va a ser, como vamos a denominar a la masa del bloque. E mayúscula va a ser la masa del plano inclinado. Tenemos que también el ángulo es 60 grados. Ya, la velocidad del plano inclinado, del plano, va a ser 0.5 metros por segundo hacia la derecha. Y como el problema nos dice, está diciendo que ambos estaban en reposo. Por lo tanto, la velocidad del plano va a ser 0 y la velocidad del bloque también van a ser 0, porque parten del reposo. Entonces, como también vemos, podemos utilizar esto, el cual vamos a utilizar la diferencia de cantidad de movimiento va a ser igual a 0. ¿Por qué? La diferencia de cantidad de movimiento es igual a 0. ¿Por qué? Porque no existen fuerzas externas que actúen sobre el sistema en sí. Bueno, ahora tenemos la diferencia de cantidad de movimiento. ¿A qué es igual? Es igual a la cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial igualada a 0. Esta cantidad de movimiento inicial es igual a 0. ¿Por qué? Porque las velocidades, tanto del bloque como la del plano inclinado, la del plano en sí, están en reposo, por lo tanto las velocidades iniciales son 0 y este en sí se anula. Entonces, aquí es igual la cantidad de movimiento final. Entonces decimos que es igual a la masa del bloque multiplicado por la velocidad del bloque más la masa del plano por la velocidad del plano igual a 0. Esta parte de aquí, quiero explicar un poco. La velocidad del bloque en este caso va a estar subida en otra cosa. Va a ser igual a la velocidad del bloque con respecto a la del plano, porque están en movimiento ambos, más la velocidad del plano con respecto a la Tierra. Ya. Esta parte de aquí la reemplazamos acá, en el cual va a ser la masa multiplicado por todo lo que está en esa parte de allá. Multiplicado por igualado a 0. Vamos a multiplicar la masa por lo que está dentro del paréntesis, utilizando propiedad distributiva, que va a ser la masa por la velocidad del bloque con respecto a la Tierra, más la masa del bloque por la velocidad del plano con respecto a la Tierra, más la masa del plano por la velocidad del plano, igualada a 0. En sí, ¿qué nos dice el problema? Que tenemos que hallar la velocidad del bloque con respecto a la del plano, la masa del plano. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a despejar, un simple despeje. Y decimos que la velocidad del bloque con respecto a la Tierra va a ser igual. Estos que están aquí pasan al otro lado a restar. Decimos menos la masa
por la velocidad del bloque con respecto a la Tierra, del plano con respecto a la Tierra, más, disculpen, es menos, lo que pasa en el otro lado con negativo, la masa del bloque por la velocidad, la masa del plano por la velocidad del plano. Y todo esto dividido para la masa del bloque, porque este está multiplicando la velocidad del bloque, entonces pasa a dividir. Ya. Falta de poner es la velocidad de la masa del bloque con respecto a la del plano. Como sabemos, la velocidad del bloque está en un plano inclinado. Entonces, tenemos que decir, tenemos aquí el ángulo de 60 grados. Entonces, lo que debemos decir que esté con respecto a la del bloque, tenemos que poner 60 grados de esta manera. ¿Por qué? Porque si hacemos un diagrama de flujo, un pequeño diagrama de flujo, tenemos que aquí son los 60 grados. Entonces, hacemos una línea de esta manera. Vamos a decir que acá también están los 60 grados. El cual esta de aquí es la dirección donde se va a deslizar el bloque. Se hace eso porque son ángulos opuestos por el vértice. Como el objeto, en este caso el bloque, se está moviendo horizontalmente, vamos a trabajar con coseno. Entonces, en esta parte de aquí vamos a agregar que es el coseno por el ángulo, por eso, 60 grados. Toda esta parte de aquí corresponde a la velocidad de la masa del bloque con respecto a la del plano. Bueno, como queremos hallar esta velocidad, vamos a despejar. Entonces vamos a utilizar que el coseno de 60, como está multiplicando, pasa a dividir. Para no estar escribiendo mucho, vamos a borrar esta parte. Y la masa del bloque la multiplicamos por el coseno de 60 grados. Pasando, estos son los datos que tenemos de la velocidad. En el cual, como resultado, para ya concluir, de esta velocidad del bloque con respecto al plano es igual a menos 4 metros sobre segundo, que es lo que nos pedía el problema número 2. Resolver el ejercicio 3. Nos indica, un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad de 3i metros sobre segundos, respecto a un lago congelado. Luego, el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j metros sobre segundos. Calculamos el literal A, que es la velocidad final del velero respecto al lago. Literal A, tenemos que calcular la velocidad final del velero con respecto al lago. ¿Cómo lo calculamos? Con cantidad de movimiento. Tenemos la sumatoria de la cantidad de movimiento inicial y la sumatoria de la cantidad de movimiento final. En la cantidad de movimiento tenemos masa por velocidad. La masa del hombre por la velocidad del hombre más la masa del velero por la velocidad del velero. Asimismo tenemos en la parte final, Tenemos la masa del hombre por la velocidad del hombre más la masa del velero por la velocidad del velero, que es una velocidad final y es una masa y una velocidad final del hombre. La masa del hombre es 70 kilogramos. La velocidad del hombre es el valor de la velocidad del velero porque se mueve en un mismo sistema. Tenemos que la masa del hombre es 70, más la masa del velero es 60, y el valor de ambas velocidades es 3i. La masa del hombre es 70, la velocidad, aquí la velocidad del hombre final es la velocidad del velero con respecto al lago más la velocidad del hombre con respecto al velero, que es j. Entonces, tendremos la velocidad del velero con respecto al lago más j. Es j porque el hombre da un salto vertical con respecto al eje y, así que la componente es j. Más la masa del velero, 60, con la velocidad del velero final. Tenemos, vamos a multiplicar 70 por 3, 210, más 60 por 3, 180,
cada uno es I, 70 por la velocidad del velero, más 70 por la componente J, y más el 60 de la velocidad del velero final. Sumando los dos, tenemos 390 y la velocidad 70 más 60, 130, la velocidad del velero, la final, más 70J. Pasamos la componente J. Tenemos la velocidad del velero final. Entonces la velocidad del velero final nos queda 3 en componente I menos 0,54 J metros sobre segundo. El intervalo B nos indica la velocidad final del hombre respecto al lago. ¿Cómo resolvemos? Tenemos el lago y el movimiento horizontal, que es la velocidad del velero con respecto al lago, es de 3I. Y el salto del hombre, que es en el eje Y, es J metros sobre segundo. Esta es la velocidad del hombre con respecto al lago. Ahora, ¿cómo lo hallamos? Tenemos la velocidad del hombre con respecto al lago y tenemos la velocidad del velero con respecto al lago. ¿Cómo hallamos la velocidad final? Es de la velocidad del velero hacia la velocidad del hombre, que es 3I más J. Como la resultante es una hipotenusa, hacemos por Pitágoras los dos valores. Es decir, la velocidad del hombre final es igual a la raíz cuadrada de 3I elevado al cuadrado más J elevado al cuadrado. La velocidad del hombre final es igual a 9 más 1 raíz de 10 metros sobre segundos. En el integral C nos indica la energía del sistema antes de que se produzca el salto y la energía del sistema después del salto. Finalmente, determine si hay una pérdida de energía. Tenemos que hallar la energía antes del salto, que la hallamos con la energía cinética. Le ponemos la inicial para indicar que es antes del salto. Que es igual a la energía cinética, es a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética es 1 medio, aquí la masa, como es antes del salto, es la masa del hombre y la masa del velero. La masa del hombre es 70, más la masa del velero 60. Y la velocidad, que es 3. La energía inicial es... tenemos finalmente que la energía cinética antes del salto es 585 joules. Ahora nos pide calcular después del salto. Hacemos lo mismo, calculamos la energía cinética final. 1 medio la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí la masa solo le tomamos en cuenta del velero, porque es después del salto. Es 70. Y la velocidad, que es 3. Esto nos da dividido por 2 por 3. La energía cinética final es 270 joules. También nos pide hallar si hay pérdida en el sistema. Y como nos damos cuenta si hay pérdida, porque comenzamos con una energía final de 585 y terminamos con una energía de 270 joules. Pero como lo hallamos es con delta K, la variación de la energía cinética. La energía cinética final menos la energía cinética inicial. Tenemos que es 270 menos 585.
Esto es igual a menos 315 joules. Problema 4. Un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros por segundo con un ángulo de 30 grados respecto del horizontal. A los 2 segundos explota en dos partes iguales. Medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo en la mitad del alcance que hubiese alcanzado el proyectil en caso de que éste no hubiese explotado. Literal A. Determinar la posición del segundo pedazo justo en el instante que el primero está en el suelo. Literal B. La energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Vamos con literal A. Aquí tenemos el dibujo que nos indica el problema. Este es el proyectil en el cual, cuando tiene un tiempo igual a 2 segundos, explota y se divide en dos partes iguales. Después de medio segundo, es decir, cuando t es igual a 2.5 segundos, uno de los pedazos en los cuales se divide el proyectil cae al suelo, mientras que el otro sigue en el aire. Lo que nos pide es encontrar la posición en la que se encuentra este pedazo de acá. ¿Para eso qué hacemos? Primero, tomamos la ecuación delta y es igual a velocidad inicial. Como vamos a trabajar en y, velocidad inicial seno de teta por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí lo que procedemos a encontrar es el tiempo de vuelo. Delta y es 0 porque es posición final, posición inicial. Entonces esta es 0. La velocidad inicial que nos da la del problema es 30 por el seno del ángulo, que es 30 grados. El tiempo menos 1/2. Para este problema utilizamos gravedad 10 para facilidades de cálculo. Tiempo al cuadrado. Entonces tenemos 0 igual a 30 seno de 30. Esto es igual a 15t menos 5t cuadrado. ¿Se me figura, por favor? De la calculadora podemos obtener que el tiempo de t es igual a 3 segundos. Este t es el tiempo de vuelo. A continuación procederemos a encontrar el alcance máximo que nos pide el problema, o sea, para luego determinar la mitad de ese alcance máximo, que es donde cae donde llega al suelo el primer pedazo del proyectil. Para esto pensamos que x es igual a velocidad inicial coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque estamos trabajando respecto al ángulo adyacente, al cateto adyacente al ángulo. Entonces utilizamos coseno de teta por el tiempo. ¿Qué tiempo utilizamos? El tiempo encontrado anterior, el tiempo de vuelo. X es igual a velocidad inicial, que es 30, por el coseno de 30 por el tiempo, que es igual a 3. Entonces x va a ser igual, seno de 30 es raíz de 3 sobre 2, sería 15 raíz de 3 por 3. X va a ser igual metros. Este X es el X máximo, el alcance máximo. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es a qué distancia impacta el proyectil con el piso, con el suelo. Entonces, por lo cual dividimos este X máximo para 2, lo cual nos va a dar
un pedazo del proyectil impacta con el suelo. A continuación procederemos a encontrar la posición del centro de masa. ¿Para qué queremos la posición del centro de masa? Para a partir de aquello encontrar la posición en la que se encuentra el segundo pedazo del proyectil, la posición la cual nos pide el problema. Entonces aquí es igual la posición del centro de masa. Esta va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. ¿Pero qué tiempo? Aquí utilizamos el tiempo igual a 2.5 segundos. Entonces, posición del centro de masa va a ser igual a la velocidad inicial, que es 30, coseno de 30 por 2.5. Igual 15 raíz de 3 por 2.5. La posición del centro de masa en X será igual a 15 raíz de 3 por 2.5, 65 metros. Procederemos a encontrar, así mismo como en X, pero ahora en Y, el centro de masa, la cual será igual a la velocidad inicial, pero esta vez por el seno del ángulo, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Centro de masa igual, la velocidad inicial es igual a 30, seno, el ángulo que forma es 30, el tiempo es igual a 2.5 menos un medio, utilizamos gravedad 10, el tiempo es 2.5 elevado al cuadrado. Y el centro de masa para el seno de 30 es un medio, 15 por 2.5 menos 5 por 2.5 elevado al cuadrado. Claro, podemos controlar que se tenga que Va a ser igual a 37.5 menos 31.25. Posición de Y al centro de masa igual a 30. 6.25 metros. Ahora, como ya encontramos las posiciones del centro de masa, tanto en X como en Y, procederemos a utilizar la misma ecuación del centro de masa, que es igual a M1 por la posición 1 más la masa total sumada a M2 por la posición 2 más la masa total. Nosotros aquí lo que queremos encontrar es X2. ¿X2 qué es? La componente en X del pedazo del proyectil, que es el que nos pide. Entonces empezamos a reemplazar valores. La posición del centro de masa, ¿dónde la buscamos? Tenemos acá, es igual a 65. 65. Esto va a ser igual a M1, que es M1 es el primer pedazo que sale hacia abajo. Entonces eso es, el problema nos dice que es la mitad, o sea que son pedazos iguales, por lo cual es un medio de M. Y la posición de este de aquí la encontramos aquí.
porque dice que es a la mitad del alcance máximo. Entonces esto es 39. Mt es igual a m, porque es la masa, o sea, es la masa tal de este más de los dos pedazos, la cual nos da la masa del proyectil. De igual manera, como hicimos con M1, vamos con M2, que también es 1 medio de M, X2, que es lo que queremos encontrar, y la masa total, que es M. Entonces, que las masas se simplifican, ¿y qué es lo que nos queda? Nos queda 65 igual a 1 medio, 39, más 1 medio de X2. Así que nos queda 1 medio de X2 va a ser igual a 65 menos 1 medio de 39. Realizando cálculos, X2 nos queda que es igual a 65 menos 1 medio de 39, esto por 2, solo que es igual a 91 metros. Así como encontramos la posición de X2 sobre la componente en X del segundo pedazo, también la procedemos a encontrar en Y. De igual manera, Y, el centro de masa, es igual a M1, Y1 sobre MT, que es la masa total. Bueno, M2, Y2 sobre MT. El Y del centro de masa lo encontramos acá, que es igual a 6.25. Esto va a ser igual a 1 medio de M, Y1. Y1 lo tenemos allá, que es la posición en Y del primer pedazo, la cual es 0. Por lo cual, teniendo esto 0, con la masa M, todo esto se nos hace 0. Más la masa de M2 es 1 medio de M por la presión Y2, que es la que queda. Esta es la que deseamos encontrar. La masa total es M. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra ecuación? 6.25 va a ser igual a... que podemos simplificar las masas. 1 medio de Y2. Y Y2 va a ser igual a 6.25 por 2, obteniendo como Y2 resultado igual a 12.5. Lo que nos pide es la posición del segundo pedazo cuando el primero ha llegado al suelo, y la posición del segundo pedazo nos quedaría que es igual a 91 más 12.5, y este es el resultado del literal A. El literal B de este problema nos pide la energía cinética antes y la energía cinética después. O que los comparemos las energías. Para encontrar la energía cinética antes tenemos que la velocidad es igual a 30 metros por segundo. Entonces, la energía cinética antes va a ser igual a 1 medio de M 30 elevado al cuadrado. Más 30. La energía cinética antes va a ser igual a 450. Para la energía cinética después tenemos que sacar la energía cinética de este y de este acá, de los dos pedazos. Entonces, la energía cinética de uno
va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y qué velocidad? Para sacar la velocidad 1. Para sacar la velocidad de 1, entonces tomamos la posición de 1, que es igual a 39, y el tiempo 0.5. Este tiempo, porque es el tiempo desde el impacto hasta que llega al suelo. Entonces, R1 va a ser igual a 39 dividido por 0.5 para 78 metros por segundo. Asimismo, nos va a tocar sacar para B2, lo hacemos de una vez. Para B2, antes B1 en X, y también se debe sacar la velocidad en Y, pero como es 0, nos va a dar 0 obviamente. Entonces vamos con B2X. B2X es 91 sobre 0,5. Velocidad 2 en X va a ser igual a 91 182 metros por segundo. Así mismo como fue en X, también debe ser en Y, lo cual la posición Y2 es igual a 12.5 y el tiempo es 0.5. La velocidad 2 en Y va a ser igual a 25 metros sobre segundos. Entonces, ahora sí, podemos sacar la energía cinética del mundo, la cual va a ser... pero antes de esto, tenemos que encontrar por medio del teorema de Pitágoras, la velocidad de 1 a través de los componentes, la cual va a ser la raíz cuadrada de, en este caso, 78 elevado al cuadrado, cual B1 en este caso nos va a dar igual a 78 mismo. Y B2 si va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de qué? De 182 elevado al cuadrado más 25 elevado al cuadrado, cual B2 nos va a dar igual a 182 elevado al cuadrado más 25 elevado al cuadrado a 184 metros sobre segundo, igual acá metros sobre segundo. Entonces ahora sí podemos sacar cada uno. Un medio de M por fuentes B1, 78 elevado al cuadrado, K1 va a ser igual a 32. Vamos con K2, lo mismo, un medio de M, ¿cuánto es B2? 184. Esto elevado al cuadrado. Va a ser igual a 28. Todo esto en joules. ¿Qué hacemos para encontrar la energía cinética después? La energía cinética después va a ser igual a K1 más K2, por lo cual la energía cinética después va a ser igual a 1928 más 3042 sería 19.970 joules. El problema nos pide que comparemos una con otra, que hagamos una relación entre K después y K antes. Esta relación va a ser igual a K después sobre K antes y nos va a dar igual a 19.970 sobre, ¿cuánto nos dio K antes? 450 joules también, por el de las unidades. 450 joules. Y esta relación nos va a dar igual a 19.970
así hemos concluido el literal B de nuestro problema.